Hola, buenas tardes. Soy Jorge Adalberto Callejas García. Hoy presentaré mi video de historia de México 2. Con eso terminamos el curso de historia. Mis preguntas son: ¿por qué consideras que el evento de la independencia mexicana marcó una importante pauta entre el antes y el después del mismo? Yo considero que antes los indígenas eran maltratados por los españoles al grado de tratarlos como esclavos, y los criollos no podían ascender a puestos importantes porque todos eran ocupados por los españoles nativos. No eran más que sirvientes, tanto indígenas como criollos, y los negros que fueron traídos de África para trabajar en las minas no tenían derechos hasta que el pueblo luchó por su independencia para quitarse la esclavitud de los españoles. ¿Consideras que los líderes de la Revolución Mexicana cumplieron con los objetivos que se tenían establecidos? ¿Pudieron haber hecho más? Justifica tu respuesta. Los líderes de la revolución no cumplieron con sus objetivos, pues algunos ya estando en el poder se olvidaron de los objetivos, como Francisco I. Madero, que fue muy blando con sus adversarios y fue traicionado por Victoriano Huerta. Lo mismo pasó con Venustiano Carranza, que traicionó a Francisco Villa y a Emiliano Zapata por el poder, mandándolos a asesinar y traicionando a los verdaderos líderes de la revolución, ya que Álvaro Obregón, como otros más, hicieron lo mismo. Emiliano Zapata murió defendiendo a los campesinos por el derecho al reparto de la tierra, y lo mismo hizo Francisco Villa, que lo único por lo que luchaba era por las injusticias. Cuando él fue gobernador interino de Chihuahua, en poco tiempo hizo lo que no se había hecho en años, como poner escuelas, repartir la tierra a los campesinos, y la productividad de Chihuahua creció considerablemente. Él no ambicionaba el poder como los demás revolucionarios que se olvidaban de la gente, ya estando en el poder, incluso matándose por el poder. Es por eso que la revolución sirvió para muy poco, solo ambicionaban poder. Aunque con el tiempo algunos fueron haciendo cosas hasta llegar a la actualidad, uno de los que hicieron mejoras para el país fue el presidente Lázaro Cárdenas. Porfirio Díaz ha sido duramente criticado por su mandato. ¿Para ti fue un mejor gobernante que vio por las mejoras del país, o fue un mandato negativo en cuanto a resultados? Para mí fue un presidente que hizo buenas cosas, modernizó al país, trajo inversión extranjera, electrificó al país, trajo el tren, telégrafo, teléfono. Durante su mandato comenzó la construcción del Palacio de Bellas Artes, aunque tuvo varios errores como aferrarse al poder y no permitir la libre democracia, y no vio que los obreros y campesinos eran maltratados por los caciques y capataces y hacendados que abusaron de la gente humilde, y la mayoría era analfabeta y no sabían leer ni escribir. En las tiendas de rayas solo firmaban así como una raya para que se surtieran de víveres, resultando que debían más y nunca terminaban de pagar, ya que lo que les pagaban no era lo suficiente. Es por eso que la gente se cansó de su forma de gobernar, y es como comienza la revolución, empezando por los obreros y le siguen los campesinos, cansados del maltrato de los poderosos. Uno de los que ayudó entre esos es los hermanos Flores Magón, con sus libros y revistas y artículos que pusieron para poder en contra de Porfirio Díaz en su dictadura. ¿Cuál es tu top 3 de presidentes que han marcado de manera significativa la historia y por qué? Uno de ellos es Vicente Guerrero, un presidente honesto, luchó por los ideales de la independencia, trató de que se acabaran las guerras para pacificar el país, fue uno de los líderes de la consumación de la independencia, fue un presidente muy cercano a su pueblo, fue uno de los primeros en reorganizar la educación pública, estableció vínculos comerciales con el exterior, en fin, fue un presidente humilde. Otro de ellos fue Porfirio Díaz. En su mandato trajo inversión extranjera, modernizó el país, hizo convenios con países extranjeros, principalmente Inglaterra, modernizó la industria y el comercio, las vías ferroviarias se extendieron desde el centro del país hasta Ciudad Juárez, Chihuahua. Creó redes de comunicación como el telégrafo y el teléfono. Su error fue aferrarse, como lo dije anteriormente, a la dictadura y quedarse en el poder durante 30 años, pero de que hizo cosas buenas, pero pues tienen, como todos los presidentes, cosas buenas y cosas malas. Lázaro Cárdenas fue, creo que, uno de los mejores presidentes, que cumplió con los ideales de la revolución, terminó con el reparto de tierras, realizó por la expropiación petrolera, nacionalizó el ferrocarril, fue el primer presidente que gobernó por la vía civil y no con las armas, sino que siguió con la modernidad del país. ¿Cómo consideras que fue el proceso de transición de los partidos? Después de 70 años de dominio del PRI, al ganar Vicente Fox, candidato por el PAN a la transición, no fue tan difícil, ya que estaba el IFE, Instituto Federal Electoral, hoy INE, Instituto Nacional Electoral, un organismo autónomo que se encarga de las votaciones federales y de gobernaturas. Ayudó a hacer una transición democrática en paz y sin violencia, además de que el presidente de la República, Ernesto Zedillo, aceptó el triunfo a través de los medios de comunicación, dando como ganador al panista Vicente Fox. No hubo reclamos ni nada, ya que la gente estaba cansada de los políticos del PRI que fueron gobernados durante más de 70 años con la misma tipo de casi dictadura.
total, esperando que la gente un cambio en el poder, y ya el más reciente, el del PRI con Morena aceptando el triunfo del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, también sin problema. Eso quiere decir que por fin hay democracia y el gobierno acepta lo que el pueblo decide. Eso es todo, maestra, espero que les agrade mi video, y pues la revolución sirvió, entre cosas, pues para la modernizar el país, liberar a los campesinos, todo, pero la gente cuando llegaba al poder pues se olvidaba. Muchos generales, todos esos de la revolución, se olvidaban mucho de las personas, se quedaron con tierras, haciendas, todo eso. O sea que no cambió más que el poder de los hacendados a los campesinos, y volvió a ser la misma situación. No hubo ningún cambio. Incluso ahorita en la democracia sigue lo mismo. Tenemos con el mismo presidente López Obrador que iba a haber cambio, y no ha habido tal. Sigue la misma cosa. Así que eso es todo. Buenas tardes.